Buenos días y buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal del Centro Empagenia, Centro de Psicoterapia e Investigación de la Conciencia. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de los Diálogos de Empagenia, donde buscamos construir conocimientos y reflexión entre colegas, profesionales, investigadores de la conciencia que somos, con perfiles variados, para mostrar que el trabajo de la conciencia toca todos los ámbitos de la experiencia humana. Hoy queremos hablar del tema de la conciencia y equilibrio planetario y reflexionar juntos acerca de nuestra relación con la naturaleza en estos tiempos de pandemia. Y para ello tenemos el inmenso honor de compartir este diálogo con nuestro amigo y colega Ricardo Vitales. Hola, Ricardo. Buenas tardes y buenos días a todas, todos, a todes. Gracias por esa muy bonita invitación, Irene y Alan, un gran placer. Estamos separados geográficamente, pero me encanta poder seguir en nuestra conexión de amistad y de misión, de visión, también desde la distancia. Muchas gracias por estar con nosotros. Para presentarte de forma corta, bueno, Ricardo Vital es asesor de la Unión de Médicos Indígenas Yajeseros de la Amazonía Colombiana, la UMIAC, desde el 2016 a tiempo completo. Tiene un PhD de Antropología Social de la Universidad de Cambridge sobre derechos humanos, acuerdo de libre comercio y redes de apoyo transnacionales en el contexto de los movimientos zapatistas en México. Ha trabajado como investigador y consultor para varias organizaciones internacionales, desde Naciones Unidas y también de cooperación como Oxfam América, el Consejo Noruego y el International Crisis Group, en temas tanto de desplazamiento interno de comunidades indígenas en zonas de conflicto y temas de resiliencia y adaptación al cambio climático. Eso es para hacer una pequeña reseña de las muchas cosas que estás haciendo, Ricardo. Bueno, para empezar, siempre tenemos un poco la tradición en estos diálogos de Empagenia justamente de enriquecernos para saber un poquito para ti cuál es tu definición de la conciencia. Cuando hablamos de conciencia para ti, ¿qué es a qué te lleva? Sí, interesante. Bueno, gracias, gracias Alan y Irene por la presentación, esa hoja de vida relámpago. Es interesante la pregunta. Yo me acuerdo que en una ocasión, hace meses, me habían enviado la misma pregunta. No me acuerdo en qué contexto, estábamos hablando del tema. Y confieso que me quedé mudo mentalmente por varios días. Yo no tenía respuesta, incluso empecé a dudar porque, claro, dependiendo de cuál epistemología tú abraza, incorpora, puede encontrar respuestas. Pero no teniendo, decimos, una afinidad particular con ninguna de estas epistemologías, no encontraba respuesta. Pero la segunda vez, o sea, el otro día, cuando tú me enviaste un resumen sintético de la posible pregunta, 2 o 3 preguntas. Se puede decir, ¿verdad? Sí, sí. Obviamente. Algo sí algo se manifestó, decimos, en ese proceso que es el sentipensar, como decían los campesinos, los pescadores del norte del río Magdalena, y de ahí la sociología incorporó el concepto. Hablaban del sentipensar. Entonces algo se manifiesta en ese sentipensar, donde ojalá se conecta el corazón y la mente. Y claro, empecé a ver un camino realmente, más que no necesariamente un objetivo, pero tampoco algo construido y definido. Quizás un recuerdo, pero nada tangible ni muy manifiesto. Entonces la respuesta que me di es que quizá la conciencia
es un recuerdo, en parte, pero también es un esfuerzo, ¿sí?, para construir un camino. Es una construcción constante. O sea, es un camino, es un proceso, decimos en el trabajo con las comunidades indígenas. Y a través de este proceso, siempre hablamos de procesos, quién sabe dónde importamos esos vocabularios, posiblemente es colonial, pero lo hemos absorbido, adoptado, reelaborado. Entonces, en estos procesos de fortalecimiento, quizás vamos otra vez delineando, ¿sí?, la idea, la fantasía de lo que es una conciencia colectiva, ¿sí?, una forma de vida que nos permita ser, ¿sí?, frente a al lado, juntas a nuestros entornos, ¿sí?, de una forma transparente y sincera. Y eso quiere decir sin miedos, despojándose de todos los miedos que hemos venido acumulando en nuestra trayectoria como especie, que no ha sido fácil, que realmente no ha sido Sí, fácil. interesante que lo veas 500 años. como esta noción de proceso. Yo creo que es muy interesante porque es como la noción de camino, de proceso y que incluye el camino emocional, como acabas de mencionar, en el proceso de toma de conciencia que nos permita estar más conectado con el entorno y el planeta y la tierra y la vida natural, ¿no? Sí, sí, un camino, quizás una construcción. Incluso, Y, perdona Ricardo, para solo retomar, cuando has mencionado los miedos, sí. ahora que vas a también ahí aportarnos, cómo esta conciencia, que creo que es algo también, ¿no?, que cuando hablamos de conciencia, trabajar y cómo se conecta con justamente cómo nos ayuda para despojarnos de esos miedos, para trascender los miedos. Sí, exactamente. Es claro. Tuviéramos la respuesta filosófico-práctica de esto y pudiéramos aplicarlo, eso, o sea, sería un gran paso, pienso, para toda la humanidad. Esto es parte del proceso, posiblemente. Algo, porque realmente con la organización donde trabajo, la Unión de Médicos Indígenas y Ajeseros de la Amazonía Colombiana, tenemos una modalidad que es todo el proceso de fortalecimiento, de defensa del territorio, de defensa de la vida, de defensa de la cultura, pasa por unas pruebas. ¿Sí? Esas pruebas son las ceremonias de yagé, de ayahuasca, en contextos locales, muy diferente quizás de una ceremonia terapéutica que puede ocurrir en Europa. Es otra bestia, decimos, otro animal. Y en el contexto de estas ceremonias nocturnas, donde se procesan cosas, se habla, nos orientan, y una, dos, tres veces en la vida quizás tú también orientas. Es así porque la reciprocidad es importante también. Nos damos cuenta que nos enseñan también que llevamos una fuerte carga energética, una fuerte carga aquí en Colombia, en el contexto de la justicia transicional, que ustedes conocen muy bien. Se habla de justicia transicional, por ejemplo. La justicia transicional es una carga. Es una herramienta para solucionar una carga realmente. Una carga es una injusticia histórica, un hecho violento, seguramente es un miedo que tú vienes transportando y que te acompaña. Y la resolución de estos miedos, que por ejemplo en los jurídicos buscamos en los tribunales de averiguación, de esclarecimiento. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Sudáfrica, ¿no? Tuvimos el tema de la justicia transicional, del Tribunal de Reconciliación y la Verdad, en el cual Desmond Tutu fue una pieza clave, ¿verdad? No fue necesariamente un proceso jurídico, fue un proceso ceremonial casi, fue un proceso de catarsis, ¿sí? Y algo parecido estamos viviendo y vivimos en este país, pero quizá también a nivel global y planetario.
Es interesante, perdón Ricardo, te corto un momentito. Voy a rescatar estos dos elementos que estás introduciendo de lo jurídico también con lo ceremonial, que apela a la consciencia justamente o a la dimensión espiritual y a esta relación con la naturaleza y con el medio ambiente. O sea, cómo desde esta cosmovisión se está navegando, no sé si podemos usar ese término, pero desde ahí. Entonces, es una en términos de conciencia, y ahora te voy a introducir también con la situación actual, la pandemia que estamos viviendo a nivel global. Estos elementos que tú estás mencionando y entendiendo, ¿no?, la conciencia desde ahí, ¿qué lectura tienes tú? ¿Cómo se ve actualmente? ¿Cómo podemos entender qué estamos viviendo a día de hoy? ¿Qué está pasando con estos elementos, ¿no? Antes de ir a cómo vamos a hacer después, ¿no?, que muchas veces decimos, bueno, y el después sí, pero es que creo que todavía tenemos que ver qué estamos viendo a día de hoy, ¿no? Entonces, desde todos estos elementos que mencionas, esta cosmovisión, la cosmovisión y la sabiduría indígena, toda esta sabiduría y conocimiento desde la conciencia de la Tierra, del planeta, de este equilibrio planetario, ¿qué lectura puedes hacer tú? ¿O hacéis? ¿No tienes una pregunta más fácil? No, y vamos a ir complicando cada vez. ¿Eh? Sí. Estas son preguntas, no son preguntas... Para calentar. Somos conscientes, obviamente, no son preguntas cada una puede para ser responder, un libro, pero... sino son preguntas para generar más preguntas y generar reflexión, movimiento. No, es fascinante, la verdad. Para enlazar los dos, decimos los dos hilos. Entonces, el proceso, por eso llevamos, como dicen aquí en Colombia, traímos a colación la justicia de transición. Son procesos donde los criminales de guerra, la mayoría son los criminales de guerra, casi que todos, casi. Los criminales de guerra, decimos, confiesan sus fechorías, sus masacres, sus homicidios. Las víctimas reciben y después intentan, con su propio proceso colectivo, comunitario, de cerrar un círculo. Y ahí viene el perdón, ¿cierto? Ese es un poco el camino. En todas las ceremonias, mis amigos y amigas que llevan años y años tomando en su contexto comunitario, con mucha humildad, realmente me dicen, yo tomo para sanarme. Y a veces un observador de afuera, me ha pasado, nos ha pasado, amigos que vienen en contextos laborales, casi siempre, observan y cuando le contestamos así, o le contestan así, dicen, pero ¿sanarte de qué? Porque tú eres bella, joven, fuerte, tiene tierra, pero bien, pero se necesita humildad en el camino. Entonces, saber que realmente nadie es perfecto. Y claro, en otro escalón tenemos realmente mucho para sanar, sobre todo considerando que, bueno, dejamos eso para después. Y con respecto a lo que tú propones, Irene, ¿qué nos está enseñando este momento realmente? Mira, se puede meter, pienso uno, por varias vertientes, pero prefiero darte una respuesta pensada, ¿okay? Quizá no tan creativa como me gustaría, pero de pronto un poco más sustentada. En el 2016, en el año 2016 terminé de hacer un trabajo con una agencia de reducción de pobreza grande, internacional. Y teníamos una tarea que al comienzo me pareció muy seca, muy técnica, pero mirándola bien, cuando leí los términos de referencia de la consultoría, me emocioné mucho, ¿verdad? Me emocioné mucho y la quería hacer y hice de todo para ganarla y salió, gracias al universo. Fue una experiencia bonita. Y me decían, tienes que hacer una evaluación de 2 proyectos, ECO, de la Comunidad, de la Comisión Europea, de reducción de riesgo de desastre y adaptación a cambio climático.
ok, interesante. Entonces son dos proyectos de la Comisión Europea técnico. Tú 10 años después vuelve en el lugar de los hechos y habla con actores, actrices, protagonistas y entiende si realmente esos procesos o proyectos de desarrollo y de emergencia eran una fusión de las dos líneas temáticas. Y hay una diferencia en el mundo de la cooperación porque son dos financiaciones diferentes, muchas veces no se concilian, ustedes saben. Era un proyecto híbrido y si ese proyecto sigue teniendo vigencia, si se ha dejado algo, en general no, yo pienso la mayoría, pero bueno, esa es mi crítica, pero también a veces sí creo. Bueno, pero cuando vi realmente los términos de referencia me di cuenta de los contextos. Uno era La Paz, Bolivia, que es una ciudad sumamente interesante que tiene una fuerte alma aymara, una fuerte alma quechua, en la institucionalidad como obviamente en la base. Y el proyecto justamente era en las laderas y en el alto de La Paz, o sea que es la parte más alta de la capital, bueno, no de la capital, pero de la ciudad boliviana más grande, y casi 4.000 metros, y bajando, que son laderas muy impervias, muy empinadas, donde se ha generado una ciudad, porque no hay espacio realmente. Una ciudad que también es sujeta a deslizamiento y avalanchas. ¿Okay? Y otro proyecto parecido en el territorio de Páez, se llama Tierra Dentro Cauca, que es zona NASA, indígena NASA. Quien conoce Colombia, quien conoce un poquito la coyuntura de este país, relaciona, decimos, esos territorios con un gran proceso que lleva por lo menos desde los años 70, por lo menos, cuando se conforma el CRIC, que es una organización indígena de base, un grande proceso, decimos, de movimiento indígena. Claro, cuando yo ubiqué el sector, pensé, aquí hay que hablar con los NASA, porque ellos fueron los beneficiarios, las beneficiarias, entre comillas, que no me gusta esa palabra, hay que cambiar, esa relación, pero bueno, fueron quien, decimos, recipientes de ese proyecto. Me emocioné, porque digo, aquí voy a aprender algo, aquí vamos a aprender algo, vamos a aprender algo. Y efectivamente fue así. No voy a entrar esa es otra charla, en lo específico, pero ¿qué saqué yo de un año y medio de trabajo realmente? Es eso lo que queremos escuchar, Ricardo. ¿Qué sacaste? Exacto. ¿Qué sacamos, ojalá, desde un año y medio de trabajo, aparte del sustento para mi vida diaria, que ya es algo, pero realmente, bueno, lo siguiente, lo que tú haces, por ejemplo, en mi trabajo, tú haces hablar el terreno, obviamente, tú haces hablar las voces, eso es lo que, como etnógrafo hago eso, hablo con las personas y después me tomo el tiempo para pasar esto en una hoja, posiblemente lo menos filtrado posible o a través del filtro de mi entendimiento. Algo se pierde, quizá también un poco se podría enriquecer, eso no lo sé, no lo puedo decir yo, pero es un proceso, ¿no? Tú sabes. Bueno, de ahí sacamos un título que era La naturaleza nos está enseñando a vivir como comunidades resilientes. La naturaleza nos está enseñando que es la adaptación al cambio climático. ¿Okay? Bueno, me enseñaron, hablando y hablé con sabios, con mayoras, con mayores, hablé con consultores que llevan 13, 14, 15, hasta 30 años, consultores externos, no indígenas, un poco como yo ahora en la UNIAC, que llevan pero 30 años acompañando el proceso. O sea, gente que se enamoró de ese movimiento y se quedaron ahí, viviendo en Tierra Adentro, Cauca, bogotanos algunos. Y la junta directiva de la organización que me recibió, NASA Chacha, pura NASA, obviamente. Entonces me decían, no existe un desastre natural. Ellos sufrieron, una paréntesis, 2 avalanchas, ¿ok? Una en el 1994, donde murieron más de 1.000 personas, ¿ok? Y una en el 2000, y ese era el proyecto que estaba evaluando, el segundo, y una en el 2008, donde murieron no se entiende muy bien, pero entre 12 y 16, dependiendo de la fuente. Pues es un logro fuerte, ¿ok? Cambió algo del 94 al 2008 para que el mismo episodio, la misma manifestación de un volcán, que es el volcán Nevado del Huila, ¿sí?
que un volcán explotando crea una avalancha, un lahar se llama en inglés, y de detritos, de lava, de lodo, de árboles, se mezcla, entra en el cauce de un río. Eso es lo que hace. Entra en el cauce de un río, que en este caso es el río Paz, baja varios kilómetros, como 50 kilómetros, y arrasa con todo lo que encuentra alrededor hasta llegar a la capital municipal, que es Belalcázar. ¿Okay? En el 94 eso causó más de 1.000 muertos, quizás hasta 1.500, no sabemos. En el 2008 eso causó 8, 9, 15, 12 muertos, según las fuentes. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Entonces, ¿qué me contaban las voceras y los voceros? No existe un desastre natural. Los fuegos en California, los incendios en California que están quemando miles de casas, no es un desastre natural. ¿Quién puso la casa ahí? Sí, claro, nosotros somos naturaleza realmente, pero no nos veamos así por un momento. Fuimos nosotras y nosotros a construir las casas. Fuimos nosotros y nosotras a construir veredas alrededor del cauce del río Páez. ¿Sí? ¿Por qué hicimos eso? ¿Por qué hicimos eso? Porque cuando vino la iglesia, no le gustaba, explicaba, la evangelización, no le gustaba que viviéramos todo ahí regado por el monte, porque querían conglomerarnos, porque ahí construían su parroquia católica, ¿sí? O cualquier iglesia después. Entonces, nos congregaron. Entonces, congregándonos, ¿qué hicimos nosotros? Rompimos una memoria, perdimos una memoria que nos enseñaba cómo vivir en el territorio. Se perdió esa memoria. La memoria que nos decía de las abuelas y los abuelos, no puedes construir una vivienda, una demora al lado del río porque el río tiene un temperamento. El volcán tiene un temperamento. Nosotros somos gente del volcán. El volcán es una entidad femenina. Somos gente del volcán. Tenemos que convivir con el volcán. Cuando yo convivo con una persona o un ser, una mascota, tenemos que convivir, tenemos que entendernos, porque si hay una pretensión de dominar, eso se rompe o se transforma otra vez en un trauma. O sea, tenemos que coexistir. Hablando de volcán, que tú eres un verdadero volcán y cuando empiezas a hablar es muy difícil interrumpirte por lo interesante que estás comentando, pero me interesa mucho esta idea de la memoria, ¿no? La memoria y de ser el volcán, de volver a apropiarse y recordar lo que somos dentro de la naturaleza, como seres humanos, ¿no? Como una corriente de la ecopsicología, que es como una corriente bastante joven, ¿no? Si hablamos que es una corriente que nace en los años finales de los años 60 y se realmente establece finales de los 90 en la universidad, que justamente tiene por objetivo de volver a recuperar estas relaciones del ser humano con la naturaleza como una parte dentro de la integración de su ambiente, de lo que está viviendo. Y hablando que no puedes tener salud emocional si no tienes una buena relación, como dices tú, ¿no? Tanto con la naturaleza, tanto con los seres vivientes de los diferentes reinos, que sean mineral, vegetales, animales, y que retoma justamente bastante de lo que se habla en las cosmovisiones indígenas, ¿no? El reconectar con los ritmos naturales, ¿no? Esta memoria que hablaste de poder volver a reconectarnos a los ciclos, que es un momento donde la pandemia aún más hemos podido sentir esta desconexión. Y yo creo que sería muy interesante un poco como tú ves que esta crisis, esta pandemia, tiene como efecto sobre el equilibrio planetario para ti. Y como tú en tu cotidiano eso te ayuda a construir unas cosas de espirituales más cotidianas. Ya, entiendo, muy interesante. Claro. Claro, exacto. Es muy importante, pienso, el nexo que hiciste desde la memoria a lo que aprendemos, decimos, de la experiencia. Y vuelvo al episodio del Cauca para seguir un hilo, decimos. Y esto es exactamente, pienso, lo que nos transmiten, lo que transmitían las sabedoras y los sabedores de la organización, lo que implementaron
¿Ellos qué hicieron y ellas? Readaptaron ese proyecto de la Comisión Europea a las tradiciones locales, ¿ok? Aprovecharon el dinero, decimos, los recursos económicos para hacer talleres, ¿sí? Colectivos, encuentro colectivo. Imagínate, esas ya son comunidades colectivas que pasan hablando, pero recibieron el recurso para generar más colectividad, que eso es diciente también de la mentalidad de estas comunidades, ¿ok? Usaron ese recurso para generar incluso más encuentro. O sea, ya vivimos en comunidad, encontrémonos más, porque es necesario el diálogo. Entonces, ponemos un gran papel en el piso con las abuelas y los abuelos y empezamos a recordar quiénes somos nosotras y nosotros adentro del territorio. ¿Qué es el territorio? ¿Ok? En ese momento se hablaba de acuerdos de paz. O sea, creo que fue el año, de hecho, terminó la consultoría, fue el año cuando aquí en Colombia firmaron los acuerdos de paz. Entonces, el acuerdo de paz sigue siendo muy vigente. Ahora, el momento actual es que tenemos un gobierno que quiere desmantelar los acuerdos de paz por algunas razones que para algunos de nosotros y algunas de nosotros son muy claras, pero no es el momento de entrar en eso ahora. Entonces, se hablaba de acuerdos de paz, porque iban a firmar los acuerdos de paz. Y decían las sabedoras, es importantísimo firmar esos acuerdos de paz, apoyamos el proceso de los acuerdos de paz, pero adentro de los acuerdos de paz, el primer acuerdo de paz que tenemos que firmar es con la Madre Tierra. Porque si no firmamos el acuerdo de paz con la Madre Tierra, podemos firmar los acuerdos de paz entre grupos humanos, pero en poco tiempo vamos a caer otra vez en la misma contradicción, porque estamos firmando un acuerdo de paz sin tomar en cuenta todos los que nos rodean, que en la ontología de las comunidades son seres espirituales y vivos que comunican y que transmiten. Entonces, el volcán o la manifestación de un virus, no importa si fue una creación humana en un laboratorio, se escapó, igual, es una manifestación de la naturaleza que tú interpretas como un recordatorio, una guía, o sea, una voz que te está diciendo, espera un momento, me está ayudando, me está enseñando a cambiar de rumbo, pero son lecciones duras, porque esas relaciones, digamos, son vitales. O sea, la esencia energética de lo que somos, de la construcción de conciencia, se juega en esas relaciones. Entonces, por lo menos como especie y como especies, porque no nos podemos considerar, no somos una especie. Somos una concadenación, una interconexión de miles de especies que vivimos dependiendo la una de la otra. Es eso, pienso yo, escuchando lo que dicen las personas con las cuales tengo el placer de trabajar y relacionarme diariamente ya desde hace unos años. Es eso el mensaje. Es un poquito lo que tenemos, el pensamiento, decimos, dominante interno. Ricardo, ese es perdón, que vas a seguir. No, esa es una vertiente, pero también hay otras interpretaciones que caben también. Yo te iba rescatando, estamos hablando, un poco rescatando también estos elementos desde esta sabiduría, la interconectividad. Estás hablando de la interconectividad, de la unicidad, del poder escuchar y vivenciar lo que hemos escuchado muchas veces, que se habla desde el chamanismo, desde las comunidades indígenas, el espíritu de, ¿no? Que es lo que tú estás mencionando también ahora, el espíritu de una planta, del río, del aire, del fuego, etcétera, y que a veces eso, un poco, cuando hablamos de conciencia, en el mundo o en las sociedades occidentales, por ponerle una etiqueta a una geografía moral, digamos, ¿no? Eso está completamente separado. Entonces, cuando estamos, y es una reflexión que hacemos también, nosotros cuando trabajamos la conciencia tiene que ver justamente con esto, cuando decimos, bueno, es que entendemos que la actual pandemia nos manifiesta un desequilibrio a nivel planetario, o sea, no es algo separado, escindido, sino que está en una dinámica medioambiental, en una dinámica, y como tú bien decías también, nosotros como el volcán también, que comentaba. Claro, finalmente el origen, no sé si es el centro del debate, pero finalmente es que sí hay una manifestación
que nos tiene que llevar a reflexionar sobre el desequilibrio. Y entonces, si estamos en ese punto y decimos, bueno, entonces, ¿cómo nos relacionamos con la naturaleza? ¿Cómo tejemos en el cotidiano? Y aquí entra un poco algo que también me gusta o nos gusta llamarle la espiritualidad de la vida cotidiana, que al final es decir que todo esto vive en el día a día, depende de cómo construimos una cosmovisión, que los pueblos indígenas la tienen, por eso también teníamos muchas ganas de hablar contigo, porque es, bueno, ¿y cómo podemos aprender, escuchar? ¿Cómo es eso? Muchas personas podemos vivenciar eso, decir, sí, yo puedo reconocer que hay un espíritu del río, lo puedo reconocer, pero luego, ¿cómo yo me relaciono con esto? ¿Cómo lo hago cotidiano, no? El papel de la consciencia, y que por eso un poco el tema que queríamos tratar hoy justamente es este, ¿no? Quizá el desarrollo de la consciencia es algo que nos puede llevar a algo que las comunidades indígenas, el chamanismo, etcétera, saben desde hace miles de años. Están avanzados, digamos, o sea, nosotros somos bebés aprendiendo, digamos, un poco, ¿no? Entonces, ¿qué visión tienes tú desde tu rol como antropólogo también, ¿no? Que quizá yo te veo un poco en ese puente, creo que puedes traducir muchas cosas. ¿Cómo lo ves esto? Pues, ok, 2 horas más tenemos, no, mentira. de nuevo input para escribir otra tesis doctoral. No, o sea, ¿qué vertiente podemos utilizar para es importantísimo, ¿no? Preguntarse esto. Yo, en estos días, quizás por el contexto, por lo que está pasando, por las informaciones que me llegan y que elaboramos y reelaboramos, yo te contestaría así. El centro, o sea, el centro es la comunidad. ¿Ok? La reflexión que hacemos, pienso que es la siguiente. Estas manifestaciones, los eventos históricos, políticos, estamos viviendo aquí, por ejemplo, en este país, un recrudecimiento inimaginable. Afuera del país las personas no lo pueden imaginar, ustedes sí, porque son del sector y han trabajado acá, no pueden imaginar el nivel de violencia que este país está sufriendo desde el último mes y medio. O sea, estamos hablando de casi una masacre diaria. ¿Okay? Si me pasa algo, el video queda y investiguemos. Y activamos todas las vías que conocemos. Gracias. Exacto. Llevamos casi una masacre o 2 diarias en este país. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué hace el trauma? ¿No? ¿Qué pasó entre serbios, bosníacos, musulmanes, croatas en los años 90 en los países de los Balcanes? ¿Sí? Cuando entre vecinos y vecinas empezaron a entrar informaciones que engendraban odio, resentimiento, desconfianza y llegaron a matarse la una con el otro, el uno con el otro. En general son hombres, pero no exclusivamente, pero muchos son hombres. Y eso dice algo, pero es otro tema. Entonces, esto, ¿qué está pasando? ¿No? Cuando internamente a una supuesta comunidad, ¿sí? Hay manifestaciones de ese tipo. ¿Cuál es el resultado? El resultado que yo no quiero crear polarizaciones, ni dicotomía, ni dualismos, porque nos han enseñado que eso limita el pensamiento. ¿Okay? Pero es cierto que hay una dinámica, hay una comunidad y hay una anticomunidad. ¿Okay? Entonces, esos recorridos históricos de violencia, de supresión de las libertades civiles, crean una anticomunidad, nos atomizan. ¿Sí? Nosotros, con las herramientas que tenemos y nosotras, ahora nos estamos organizando y comunicamos virtualmente, porque tenemos un sentimiento innato que nos dice que si no comunicamos, o sea, si no tenemos comunidad, ¿sí? No podemos sobrevivir. No podemos sobrevivir. A menos que tú no eres una persona de habilidades excepcionales, entonces tú puedes vivir una vida contemplativa, en comunión con los otros seres espirituales, pero son existencias muy específicas, muy particulares y muy únicas. La mayoría de las personas necesitamos nuestra comunidad primitiva, ¿sí? Para sentirnos felices,
para sentirnos bien, para sentirnos protegidos. ¿Okay? Las comunidades proyectan eso, proyectan eso. En comunidad somos más fuertes. En comunidad protegemos nuestra memoria, ¿verdad? Podemos proteger, conservar y ¿cuál es la palabra? Y fortalecer, revitalizar, o sea, aplicar nuestra memoria histórica. Y eso es lo que nos permite caminar mano a mano, conjuntamente, hacia el futuro, enfrentando a los retos. Exactamente. Entonces hay una comunidad que cree crearse y recrearse. Yo me acuerdo de los filósofos franceses, Gilles Deleuze y Félix Guattari, hablaban de rizoma, ¿no? Dice, cuando el fascismo corta, da pena porque usaban en la metáfora los árboles. O sea, nosotros y nosotras los árboles nos encantan, pero ellos decían, hablaban del fascismo arbóreo, esa la jerarquía versus las raíces subterráneas, ¿sí? Que se mezclan, que comunican. Ahora, quizás era otra dualidad realmente, porque ahora sabemos, también gracias a la ciencia, las comunidades siempre han sabido eso con su propia epistemología, que no es menor, que no es menos eficiente, que no es menos complicada, que no es menos filosófica de la ciencia, menos pensada. Esta la ontología indígena, pero ya la ciencia también nos enseña que los árboles comunican, por ejemplo. O sea, los árboles comunican, sienten cuando hay alguien, hay alguien que coexiste, algo que coexiste en el mismo territorio, se está deprimiendo porque no recibe los nutrientes necesarios. Entonces los árboles alrededor producen más nutrientes y se los comunican, los transportan hasta el árbol que está enfermo, ¿verdad? Esa es la interconexión. Y es lo mismo entre seres humanos, nos nutrimos el uno del otro. Tengo un ex colega universitario, termino. Sí, perdón. Un colega universitario que escribió 2 libros, tuvo un recorrido periodístico muy interesante, también turbulento, como suele ser con las mentes inquietas. Y hace unos años publicó Tras el grito, que era un poquito quitarle la máscara a esa ilusión ficción de ese gran negocio que es la guerra a la droga, ¿no? Que se perpetúa criminalizando a dos elementos que son, decimos, los extremos, el drogadicto y el productor campesino. O sea, la guerra a la droga y la guerra al drogadicto y la guerra al productor campesino. Y él explica en su libro, muy bien documentado, porque ha viajado, ha hecho investigación histórica, ha hablado con personajes clave, explica realmente que ese es un negocio que necesita perpetuarse porque hay intereses fuertes en la venta de helicópteros, de químicos, etcétera, etcétera. Después, ese fue uno de los 50 libros, no me acuerdo en qué año, 2012 si no me equivoco, no, 2013 creo, sí, 2014, me acuerdo. Fue uno de los libros, decimos, 50 bestsellers del New York Times. En la ola de eso, ya como periodista celebridad, Johann Hari, es el nombre del compañero, escribe un libro también que empieza de una introspección, de un examen de su propia vida, sobre la depresión. ¿Okay? Entonces viaja alrededor del planeta, habla en Vietnam con un campesino vietnamita, habla con las neurólogas más importantes del mundo, los neurólogos que más han publicado en el mundo, y saca unas conclusiones de esos diálogos y conversaciones. Realmente lo que intentamos tratar como depresión, con la farmacología oficial química de las grandes Big Pharma, de las grandes multinacionales, es una ilusión. Y ese medicamento también es una trampa. Lo que necesitamos esencialmente, el innato, es la comunidad. Entonces relaciona interesantemente la depresión con la falta de comunidad y el aislamiento, la atomización, que lo podemos llamar así, el capitalismo, se puede decir, o nos justifica, que el capitalismo ha generado. Ese es un poco un tema. Y las comunidades, entonces, transmiten eso. Queremos seguir siendo comunidades y queremos expandirla esta comunidad. Comunidades donde quepan muchas comunidades. Porque disculpa, Alana, es verdad que a veces los hilos son, porque ¿qué pasa cuando tú suprimes comunidades? Pues primero estás violando derechos esenciales, sagrados y divinos, el derecho a la vida.
primero, pero al mismo tiempo estás haciendo algo que quizás es hasta más grave de la vida misma, porque la vida es finita, termina rápidamente, pero hay un legado que va por generaciones, ¿ok? Y ese es ese matar a la memoria. Aquí en Colombia, tristemente, nos hemos tenido que inventar palabras por todo lo que el ser humano es capaz de hacer. Entonces, a veces internamente al movimiento indígena, no solamente en Colombia, hablamos de epistemicidios. O sea, cuando tú destruyes 1000 hectáreas de foresta amazónica, estás destruyendo seres, espiritualidad, vivencia de humanos, incluso se pierden vida porque hay gente que resiste, después mueren en el intento de resistir la defensa del territorio, los eliminan, pero al mismo tiempo estás perdiendo memoria, es el epistemicidio. Y esto sí es irrecuperable. Porque cuando perdemos esa memoria de por qué no podemos construir la casa en la Sierra Madre, al otro lado del Valle de San Joaquín, en California, a pesar de que los precios por metro cuadrado son entre los más altos del mundo, pero después, cuando la naturaleza se exprime, se manifiesta, y hay un incendio, tenemos que evacuar, irnos, y quizás se te quema la casa y tienes que empezar desde cero, y a veces, en muchos casos, tu vida se arruinó para siempre. Y eso es porque perdemos comunidad. Disculpa, Alan. No, justamente sí. Yo creo que para ir un poco sintetizando y ir cerrando un poco, es que yo creo que el concepto que nosotros también trabajamos desde Empageña, desde muchos años, y no solo desde Empageña, desde nuestra vivencia en derechos humanos y experiencia, es el trabajo de construcción de comunidad. Y nos estamos dando cuenta que esto es realmente la clave que necesitamos, justamente con las palabras de fortalecer, de proteger, de recuperar memoria y pensando justamente a nivel del planeta, ¿no? Personalmente yo creo mucho que lo que está sucediendo es el reflejo de todo lo que tenemos en nuestras mentes, en nuestras, ¿cómo podemos llamarlo desde la patología, la depresión? Las formas que tenemos de automatizar nuestras vidas, es lo que tiene muchas consecuencias sobre la naturaleza. Y que el problema sería poder volver al sentido de vida. Que yo creo que justamente el sentido de vida es volver a una visión donde el ser humano está en armonía con la naturaleza y puede conectarse con los otros seres humanos desde formas más cooperativas y no de competitivas, que tenemos siempre la costumbre de escuchar. Entonces es como tanto volver a relacionarnos con la naturaleza de una forma de naturaleza interior o exterior, y cuando digo relacionar no es ir solo de viaje a la naturaleza, ¿no? Es como intentar abrir nuestra empatía o empageña, como decimos, ¿no? Esta conexión con la compasión, de saber que somos un elemento dentro del todo y que solo por eso tenemos que aprender a vivir con el todo, ¿no? Y volver a reconectar con eso. Y pensar en eso para también tener una visión un poco positiva, ¿no? Alentadoras en la conversación, a pesar que la situación es muy grave, muy crítica, y hay algo que se habla mucho en la sabiduría indígena, tanto en los mayas, los aztecas, que hablan de hubo unos sueños que sembraron los espíritus en nuestro corazón. Y es algo que me gusta mucho, es como si podíamos hacer este trabajo tejiendo comunidad, de volver a conectar con este sueño que se está tejiendo, que fue metido en nuestro corazón, que es como un propósito, ¿no? Y yo creo que también es algo que alentar también a la gente que a pesar de lo que también tenemos la posibilidad, y es como de aún más estar más solidario y dentro de la construcción de comunidad. Y esta memoria, me ha gustado muchísimo, Ricardo, lo que además contabas del epistemicidio y de reconocer que hay una memoria primigenia, que pertenecemos, hay una pertenencia, ¿no? Hay unos lazos, y que cuando hablamos de conciencia, hablamos de la conciencia de lo colectivo, la conciencia de comunidad, de que somos especie, de que somos parte de un sistema, de un planeta, de una naturaleza, y que esa es la naturaleza esencial también. O sea,
parece a veces que partimos de lo separado para ir a la unión, y ahora que mencionas este tema de la memoria, yo estaba pensando, o sea, de la memoria que reside y cómo estas memorias cuando hay un incendio, ¿no? En el Amazonas, etcétera, se pierden memorias, o sea, estas memorias son parte, no es algo, digamos, como, ¿no? Sino que es parte, ¿no? Entonces, cómo es recuperar justamente estas memorias, este sueño, de esta forma tan poética, además que ahora lo planteas, este sueño colectivo en nuestro corazón, y que es algo de casi como volver a casa, como volver a los orígenes, ¿no? Volver a nuestra naturaleza auténtica, de alguna forma. Entonces, bueno, gracias por... Sí. Decimos, con el camino, con el trabajo que venimos haciendo con la organización de sabedores y sabedoras indígenas. Y es el tema del sueño, lo hablamos mucho. Es real esa conexión que Alan y tú hacen respecto al sueño, porque muchas veces cuando se perdió la memoria, o sea, ¿dónde la busca? ¿Dónde la recupera? Y en contexto ceremonial, muchas veces las sabedoras, los sabedores inducen, decimos, revitalizan esa memoria es a través del sueño, realmente. El sueño es como un portal. Y entonces, claro, pienso que muchas veces las ceremonias mismas nos hacen una, disculpa si se escucha algún cliché, pero nos hacen una invitación a seguir soñando. Y eso quizás es más un norte, decimos, una visión para un camino a seguir que una metodología y meta y objetivos. Que es lo que nos llega muchas veces como comunidades rurales indígenas, son esos proyectos muy secos de desarrollo, con meta y objetivos. Y claro, y siempre tenemos que decir que sí, porque quizás algo nos puede servir, porque somos comunidades realmente que viven en territorios de disputas constantes y permanentes. Esa es importante, son territorios de disputas. Son territorios de disputas. O sea, hay intereses inmensos que se juegan en esos territorios. Intereses que además están relacionados a todo, a la producción de carbón fósil, las fluctuaciones en la bolsa de valores de grandes industrias farmacéuticas, mineras, etcétera, etcétera. O sea, realmente las comunidades indígenas, le guste o no le guste al gobierno, a los gobiernos, son el centro, uno de los corazones de la disputa que se está dando a nivel planetario sobre el manejo de la especie humana y la relación que tenemos con lo que ya tristemente llamamos recursos, porque todo es para explotar, todo es para comercializar y todo es para medicalizar. Incluso nuestro conocimiento, digo, de las comunidades y la organización en la cual me desempeño, incluso nuestros conocimientos y herramientas. Todo es para medicalizar y todo es para comercializar. Y ahí es cuando en ese proceso perdemos el sueño. El sueño. Pues invitamos y te agradecemos mucho, Ricardo, por tu tiempo y por todos tus por tu trayectoria y el camino que nos han dado muy desde Colombia, que ahora estás en Cartagena. De hecho, te tenemos en vivo desde Cartagena y te agradecemos mucho por tu presencia y me gusta esta invitación a seguir soñando, que también invitamos a seguir este camino también del sueño a todos los oyentes, y muchas gracias. Ha sido un placer, Ricardo. Yo creo que ha sido una conversación pues muy, a pesar de que hablamos de realidades crudas, a la vez tejiendo este sueño colectivo, ¿no? Entonces sí, me gusta mucho esta manera ahora de cerrar y de cerrar abriendo, invitándonos a, ¿no? Generando este movimiento de reconexión y de seguir y ver esto como un gran camino en el que estamos todas, todos, y cómo nos vamos reconectando entre nosotras y siendo parte de este gran sueño colectivo. Muchas gracias, Ricardo. Un placer enorme
tenerte aquí con nosotros. Es, bueno, es un gustazo y muchísimas gracias por todas por tu compartir, por tu camino y por tu estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Irene. Gracias, Alan. Y muchísimas gracias por invitarme. Ha sido también realmente bonita la conversación. Me gustó, me dio la oportunidad de reflexionar y espero no sea la última. No, hasta pronto. Hasta luego. Un abrazo.